El eco de silencio parte 2. Mi vida antes de esa noche era un ejercicio de repetición. Me llamo Diego, y si tuviera que describirme, diría que soy el tipo de hombre que se funde con las paredes. Un arquitecto junior en una firma que devora mis horas, viviendo en un departamento en Lima que siempre huele a café frío y plano sin terminar. Mi día a día era una línea recta: despertar, lidiar con el tráfico de la Javier Prado, escuchar las quejas de clientes que no saben lo que quieren y regresar a casa para ver alguna serie de anime que me permitirá escapar de mi propia mediocridad. No había emoción, no había peligro. Hasta que llegó la notificación al grupo de WhatsApp: promoción 2016, reencuentro 10 años, adelantado. ¿Por qué acepté? Quizás por esa estúpida nostalgia que nos hace creer que el pasado fue mejor, o quizás porque Raúl había regresado de Canadá. Raúl era el centro de gravedad del grupo. Su padre, un empresario canadiense de trato gélido, lo había enviado a Perú para cursar los últimos meses de nuestra secundaria. En aquel entonces, se decía que era para que conectara con sus raíces maternas, pero la verdad era más turbia. Raúl tenía esa aura de quien posee el mundo, pero siempre parecía estar huyendo de algo. Diego. No puedes faltar, hermano. Raúl paga la primera ronda en el bar, me escribió uno de los chicos. Acepté. Fui al reencuentro buscando caras conocidas. El bar estaba saturado. El olor a whisky caro y perfumes importados empezaba a marearme. Raúl no estaba allí, pero había dejado reservado y pagado todo nuestro consumo. Estoy seguro de que, si hubiera venido, ya estaría luciendo un reloj que costaba más que mi carrera entera. Íbamos por nuestra tercera ronda cuando decidimos que era momento de retirarnos. Sin embargo, en ese instante, un empleado del bar se acercó con tragos de colores distintos. Sin preguntarnos nuestros nombres, nos indicó que el joven Raúl había seleccionado uno para cada uno. Eran cócteles de gran valor, preparados por el bartender más reconocido del lugar. Aunque les dije que ya no podía más, los chicos insistieron en que aceptáramos la última. Toma, Diego. Por los viejos tiempos, exclamaron, mientras me tendían un pequeño vaso lleno de un cóctel azul brillante, el Blue Dragon. Recuerdo haber bebido. Recuerdo las risas distorsionadas y cómo, de un momento a otro, el bar se volvió demasiado pequeño. Sentí una necesidad imperiosa de aire. Despedí de forma torpe a cada uno de ellos, diciendo que caminaría unas cuadras para que se me bajara la borrachera. Quería ahorrarme unos soles de taxi y honestamente, la noche limeña se sentía inusualmente fresca. Pero algo estaba mal. Mis piernas pesaban como si caminara a través del lodo. Las luces de la calle comenzaron a estirarse, convirtiéndose en hilos de neón que me cegaban. No era una simple embriaguez. Era un vacío que subía desde mi estómago hasta mi cerebro. El último recuerdo nítido que tengo es el letrero parpadeante de un hotel de paso y una figura borrosa que me observaba desde la sombra de un callejón. Luego, el neón se apagó. Crack. El dolor fue lo primero. Un impacto seco contra el cemento frío. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca y el peso de varios cuerpos sobre mi espalda. Mi cara estaba presionada contra el suelo, una superficie áspera que olía a desinfectante barato y a algo más, algo dulce y ferroso. Quieto. No te muevas, asesino. El grito de un oficial me reventó el tímpano. Mi mente era un caos. Me encontraba en una habitación de hotel, donde la luz blanca del techo me quemaba las pupilas. Intenté girar la cabeza y a pocos metros de mí, la vi, una mano. Era una mano pálida y pequeña, con las uñas pintadas de un rojo suave. Recorrí el cuerpo con la mirada hacia arriba y mis gritos se ahogaron en mi garganta al ver al oficial de policía confirmando que, en efecto, la mujer estaba muerta. Escuchaba los murmullos de la gente afuera, decían que me habían encontrado acostado junto a un cadáver. Hablaban de una mujer joven y hermosa, con los ojos vidriosos fijos en la nada y marcas moradas rodeando su cuello. Decían que mis manos aún estaban sobre ella cuando entró la policía y me redujeron. Para todo el mundo, la escena era clara: yo acababa de estrangular a esa chica. Yo no hice nada. No sé quién es ella. Grité, pero mi voz sonaba como la de un loco. El oficial me presionó la rodilla en el cuello. El pánico era absoluto. Sentía que mi vida se terminaba allí, en ese suelo sucio, acusado de un crimen atroz que no recordaba. Pero entonces, ocurrió lo imposible.
El cadáver parpadeó. Vi cómo el pecho de la chica se inflaba con una bocanada de aire sobrenatural. Se incorporó con una calma que desafiaba toda lógica médica. Los policías, que segundos antes me golpeaban, retrocedieron como si hubieran visto al mismísimo diablo. Yo, reducido en el suelo, solo podía mirar hacia arriba, con la mandíbula temblando. «Salgan de la habitación», gritó ella. Su voz no era la de una víctima agonizante, era la de una joven profundamente avergonzada, pero con una frialdad cortante que reclamaba su derecho ante aquella invasión a su privacidad. Minutos después, tras el torbellino de sábanas revueltas, los gritos de Mía y la violenta salida de los oficiales, me encontré sentado en el borde de la cama. Estaba temblando, una vibración sorda que nacía en mis huesos y se extendía hasta mis dedos. Ella estaba ahí, frente a mí, envuelta en la blancura de una sábana que apenas ocultaba su figura, observándome con una mezcla de lástima y una sabiduría gélida que simplemente no cuadraba con su edad. Se veía demasiado dueña de la situación para alguien que, técnicamente, acababa de volver. De pronto, rompió el silencio con una naturalidad que me dio escalofríos. «Oye», me dijo, su voz era firme, sin rastro del trauma que yo esperaba, «¿no crees que es mejor que te vistas? Pero hazme un favor, sepulcro. Primero, date un baño. Das pena así». Me quedé mudo. Estaba procesando el hecho de que no era un asesino y ella me estaba pidiendo que fuera pulcro. Antes de que pudiera articular palabra, los golpes en la puerta regresaron. Eran los oficiales, impacientes, exigiendo que saliéramos de inmediato para tomar nuestros testimonios. La presión en el pecho me asfixiaba, pero Mía ni siquiera parpadeó. Se irguió con una indignación que parecía casi real y les gritó con un descaro que me dejó helado. «Que se callen», bramó hacia la puerta. «Son ustedes quienes entran a una habitación con semejante descaro, nos dejan aquí expuestos como vinimos al mundo, y ahora pretenden que salgamos así solo por su prisa. Pues escuchen bien. Este tipo estuvo muy enérgico anoche, así que no pienso salir oliendo tan fuerte. Nos vamos a bañar». Escuché el silencio sepulcral del otro lado. El oficial, que antes parecía un perro de caza, se quedó mudo, probablemente avergonzado o confundido por la pasión de la que ella alardeaba. Mía se volvió hacia mí y me dedicó una sonrisa pequeña, casi mecánica, antes de sentenciar. «Viendo que nos apuran, tendremos que entrar juntos para ahorrar tiempo. Camina». Me dejé guiar como un sonámbulo. Entré a la ducha con ella bajo el chorro de agua, pero mi mente no estaba en la desnudez ni en la cercanía de su cuerpo. Mis pensamientos eran un nudo ciego. ¿Cómo es que sabe actuar así? ¿Por qué me está cubriendo con una mentira tan elaborada? Por un momento, mientras el agua caliente nos rodeaba, llegué a dudar de mi propia cordura. Su seguridad era tan aplastante que casi llegué a creer que su versión era la verdadera, que quizás el horror de verla muerta había sido una alucinación producto del alcohol. Pero luego veía las marcas en su cuello bajo el agua, y recordaba el frío de su piel minutos atrás. Mía estaba jugando un juego que yo no entendía, pero en su mirada había una orden implícita: sígueme la corriente si quieres vivir. Nos tomó unos 50 minutos estar listos. Cuando finalmente abrimos la puerta, los oficiales entraron de nuevo para tomar la declaración. Me preparé para la cadena perpetua. Pero Mía abrió la boca y soltó una sarta de mentiras tan convincentes, tan llenas de detalles eróticos y pasionales, que hasta yo empecé a dudar de mi propia memoria. «Fue una malinterpretación de alguien celoso», dijo ella con una sonrisa gélida hacia el oficial. «Este tipo estuvo muy enérgico ayer». ¿Enérgico? Yo ni siquiera sabía su nombre. Pero había algo en su mirada cuando me vio, una chispa de reconocimiento que no pertenecía a una desconocida. Me miraba como si me conociera de toda la vida. No, peor aún, me miraba como si ella fuera yo. Traté de entender. Ella me había salvado de una cadena perpetua segura. Pero, ¿por qué? Cuando salimos del hotel, bajo la mirada sospechosa de los oficiales que finalmente nos dejaron ir por falta de pruebas de violencia, gracias a su testimonio, caminamos en silencio hasta un parque cercano. «Diego», lo llamó ella, frenando en seco. Aunque su voz era firme, la traicionaba el leve temblor de sus manos. «Sé lo que pasa por tu cabeza. Crees que bebiste demasiado y casi provocas una tragedia. O que me he vuelto loca. ¿Quién eres?», logré articular.
estabas muerta. Yo sentí que no respirabas. Ella sonrió de una forma triste, una expresión que yo mismo solía poner frente al espejo cuando las cosas iban mal. Soy mía. Pero también sé lo que se siente ser tú. Sé que odias tu trabajo en la firma, sé que tienes una cicatriz en la rodilla izquierda por una caída a los 10 años y sé que Raúl te dio de beber algo en el bar esta noche. Se me cayó el alma a los pies, aquello simplemente no podía ser posible. Ella comenzó a relatarme una historia que desafiaba toda lógica, una regresión. Según sus palabras, en una vida pasada ella murió a manos de Raúl y yo terminé pagando los platos rotos. Me explicó que, poco a poco, ha ido recordando nuestra relación de aquel entonces. Al parecer, su espíritu quedó atado a mí, me vio sufrir y estuvo presente en todo mi proceso hasta la muerte del Diego, de esa vida. Por eso sabe que, antes de morir, le revelaron el plan original, cualquier integrante de la promoción podía haber sido la víctima acusada de violación. Sin embargo, como ella se resistió y Raúl terminó provocándole la muerte, él entró en un estado de desesperación tal que casi olvida buscar culpables. Al no tratarse ya de un caso de abuso, sino de un homicidio, decidió elegirme a mí. Mi trasfondo no era lo suficientemente fuerte para defenderme, así que fue una decisión rápida, le pagó al mozo del bar para que vertiera somníferos en mi cóctel y así incriminarme. Me explicó que su familia ya había encubierto un incidente similar hace años, por esa razón, lo enviaron fuera de Canadá. Su familia cree que puede tapar sus errores con plata, así que lo mandaron lejos para calmar las aguas. Pero no funcionó, él nunca dejó de rastrearme. No sé cómo hizo, pero se metió en mi círculo, se ganó a los demás y terminó colándose en el viaje. De hecho, ahora que lo pienso, estoy segura de que fue él quien insistió con que viniéramos a Perú.